Buenos días. Dentro del marco del Congreso, continuamos con esta presentación de ponencias del Congreso de Educación, Innovación y Nueva Normalidad. Tengo el honor de presentarles a las siguientes ponentes, Sandra Inés Trujillo Juárez y Alejandra Delgado González, quienes van a presentar la ponencia Aprendizaje del Inglés con Plataforma Digital en Modalidad Asíncrona y Autónoma Comparativa. Adelante, maestra, compañera. Muchísimas gracias por la presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Voy a proceder a compartir mi pantalla, aprovechando este espacio y pues un agradecimiento enorme a todos los organizadores de este congreso. Voy a ocultar mis controles. Y para poder iniciar. ¿Me confirman, por favor, se ve mi pantalla? Sí, muy bien. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ya nos presentaron, nosotras somos la doctora Alexandra Delgado González y una servidora, la maestra Sandra Inés Trujillo Juárez, con la ponencia titulada Aprendizaje del Inglés con Plataforma Digital en Modalidad Asíncrona y Autónoma. Este es un estudio comparativo que se llevó a cabo en la Escuela Normal Oficial de Irapuato, que es donde nosotras laboramos como profesoras investigadoras y formadoras de inglés C. Este estudio cuantitativo comparativo tiene el fin de establecer si el aprendizaje del inglés de manera asíncrona y autónoma con una plataforma digital en línea es equivalente o mejor que la clase presencial con el libro de texto, el docente, actividades e interacciones en aula y tareas en casa, en el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora y auditiva y el dominio de gramática y vocabulario en los alumnos de una escuela normal pública del estado de Guanajuato. Como parte del programa de fortalecimiento y transformación de las escuelas normales, nosotras llegamos e iniciamos en agosto del 2018 los cursos de inglés de 6 horas a la semana con los alumnos del Plan 2018 en la Escuela Normal Oficial de Irapuato. Y en los cursos de inglés se trabaja normalmente con los libros de texto de Interchange, quinta edición, con todos los alumnos de la ENOI en sus niveles correspondientes. La de GESPE, en aquel entonces de GESPE, ahora de GESUM, nos hizo llegar 27 licencias para el uso de la plataforma digital English Discoveries de EduSoft para que pudiéramos nosotros también probarlas y considerarlas como un posible material a incorporar en nuestra docencia. La serie de Interchange, que es el libro de texto que ya mencionamos en su quinta edición, en la versión especial de Cambridge University Press para escuelas normales, es el programa de 6 libros asignado y que se utiliza en muchas de las escuelas de la República. Contempla 6 semestres y 6 niveles de dominio de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, que van desde la A1.1 hasta el B1.2. Por otro lado, la serie de English Discoveries, que esta es la plataforma digital del estudio, es una robusta plataforma interactiva multimedia que integra las últimas tecnologías para asegurar el progreso continuo de cada alumno, desarrollando las principales competencias de la comunicación a través de su batería de actividades. Contiene comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, vocabulario, gramática y está basado en situaciones reales. Ambos materiales son de gran calidad. Ambas metodologías también están comprobadas a través de muchos años y pues para nuestra institución esta es la importancia de este estudio para poder ver en nuestro contexto cuál metodología es más favorable para el avance y el progreso de nuestros alumnos en su aprendizaje y adquisición del inglés. Existen muchas ventajas al trabajar con plataformas digitales para el aprendizaje. La experiencia es autónoma, autorregulada y centrada en el estudiante, tal como lo establece la UNESCO. Para aprender, el estudiante debe ser activo y no pasivo, y esto se logra con las plataformas digitales también.
Con respecto al aprendizaje de una segunda lengua, se han documentado ampliamente las ventajas en las habilidades receptivas de comprensión auditiva y lectora, las habilidades de producción oral y escrita y las específicas de gramática y vocabulario, además de la pronunciación. Mucho se ha reportado, estos programas tecnológicos proporcionan práctica sistemática en aspectos focales del lenguaje y ofrecen retroalimentación automática, lo cual es también bastante conveniente, diccionarios digitales, buscadores, promueven el aprendizaje autónomo y la participación. En el marco teórico de nuestro trabajo van a ustedes a poder encontrar muchas de las investigaciones que aquí citamos. De acuerdo con muchos autores, todos estos recursos educativos deben de ser sujeto de investigación y evaluación para cuidar la calidad de la enseñanza. O sea, ya se ha documentado mucho que el uso de herramientas digitales y estas plataformas de contenido son muy eficientes a la hora de aprender, pero en realidad nadie nos vende pan frío, ¿verdad? Entonces hay que comprobar si todas las bondades de esta plataforma específicamente que nos estaban ofreciendo si se cumplían de acuerdo con nuestro contexto y nuestros programas y planes de estudios. El objetivo general entonces del estudio es medir y comparar el avance en el aprendizaje del inglés con el uso de la plataforma de EduSoft English Discoveries versus clase con el libro de Interchange, que esto pues ya lo veníamos tomando desde el 2018, esto ya estaba comprobado. Nosotros muy satisfechos con los resultados y el progreso de nuestros alumnos. Este estudio se realizó con un grupo control y un grupo experimental de 20 estudiantes cada uno con características similares, el mismo rango de edad y nivel de inglés, en aquel entonces ellos eran nivel A2.2, utilizando una prueba de entrada al inicio del estudio y una prueba de salida después de 2 semestres de aprendizaje del inglés en las modalidades mencionadas. Entonces, estos alumnos cursaron A2.2 y B1.1 con estas modalidades de enseñanza respectivamente. En cuanto a las variables, son dos variables independientes nominales categóricas. Se definió como la variable 1 el uso de la plataforma de manera autónoma y asíncrona, y la variable independiente 2, la clase presencial con el libro de texto, docente y actividades en aula y de tarea. Las variables dependientes que se midieron fue el progreso global de los estudiantes, el progreso únicamente en lectura, únicamente en comprensión auditiva y únicamente en gramática y vocabulario. O sea, lo medimos de manera global y de manera en las 3 áreas del estudio. Por razones de conveniencia y practicidad, no se incluyó la producción oral ni la producción escrita en el idioma inglés en este estudio. Nada más nos centramos en lectura, comprensión auditiva, gramática y vocabulario. En cuanto a estas variables, surgen las hipótesis si existe una diferencia estadísticamente significativa en la comparación de las medias de los resultados de cada una de las áreas que ya mencionamos, los resultados globales, los resultados de lectura, comprensión auditiva y gramática y vocabulario, siendo la hipótesis nula la que indicaría que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los resultados, bueno, las medias de los resultados del grupo experimental y el grupo control. El instrumento utilizado para diagnosticar el nivel de inglés se detalla ahí en el extenso, es el Objective Placement Test, que comprende 70 preguntas y abarca las áreas que describimos en las variables. Ahí está. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Hay un micrófono abierto, no sé, gracias. Con los resultados globales y por área, se realizaron las pruebas estadísticas T de 2 muestras para descubrir si existen diferencias estadísticamente significativas que reconozcan al uso de la plataforma de manera síncrona y autónoma como una buena opción para el aprendizaje del inglés. Esta es la importancia del estudio que nosotros presentamos. Y al final del uso de esta plataforma, podemos ver que sí es una opción conveniente para incorporarla dentro de nuestros recursos en la escuela normal. Aquí tenemos ya los resultados, la tabla 1 y la figura 1. Bueno, se realizó la prueba T de 2 muestras para evaluar las medias de los 2 grupos
y los 20 participantes del grupo experimental comparados con los 20 participantes del grupo control demostraron mejores resultados en la prueba de entrada, lo cual en sí es un hallazgo porque se supone que los dos estaban ubicados en el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, ya habían cursado previamente 2 semestres en el mismo programa, materiales y con la misma docente antes del inicio del estudio. Los resultados de la prueba T muestran que sí existe una diferencia estadísticamente significativa, mostrando un mejor desempeño del grupo experimental en la prueba de entrada. En la tabla 2 y figura 2 mostramos que se comparan los resultados de la prueba de entrada y salida solamente del grupo experimental y se encuentra que también existe una diferencia estadísticamente significativa. La desviación estándar se redujo y se muestra menos dispersión de los datos con la prueba de salida. Esta es la comparación del grupo experimental. Por el contrario, en el caso del grupo control, se aplicó la prueba T y los resultados globales de prueba de entrada comparados con los de salida demostraron un incremento en la media de 2.30 puntos y el valor P no es menor que 0.05, entonces no existe una diferencia estadísticamente significativa y no se puede rechazar la hipótesis nula en el caso del grupo control. Se realizaron las mismas pruebas para cada una de las variables y se encuentran los siguientes resultados. En lectura existe una diferencia significativa en el comparativo de ambos grupos y en la prueba de entrada, pero no en la de salida, lo cual nos arroja un aprendizaje equivalente con los dos, un avance equivalente con los dos grupos. En la comprensión auditiva existe una diferencia significativa en el comparativo de las medias en la prueba de entrada y también en la de salida. Y en gramática y vocabulario no existe una diferencia significativa en el comparativo, pero sí hay progreso en los dos grupos, nada más que esto significa que no se puede rechazar la hipótesis nula en el grupo control, pero se logra un aprendizaje en ambos. De acuerdo, nuestras conclusiones son que de acuerdo con los resultados globales, se confirma la hipótesis 1, sí existe una diferencia estadísticamente significativa en los resultados del grupo experimental y se comprueba que los estudiantes que utilizaron la plataforma de manera autónoma y asíncrona sí lograron progreso en su aprendizaje y mantuvieron la diferencia con respecto al grupo control de clase presencial con docente, libro de texto, actividades en clase y tareas. Recordemos que este comparativo es importante porque estamos midiendo el progreso del aprendizaje del inglés con una plataforma digital utilizada de manera 100% autónoma por los alumnos, no una manera dirigida más que en la calendarización de las actividades. Y esto nos sirve para saber si se puede utilizar esta plataforma en los casos que los alumnos se encuentran fuera, por ejemplo, cuando se van a prácticas, cuando se requiere de práctica totalmente autónoma por algunas razones, ya sea por la pandemia a lo mejor. Entonces, se ha comprobado que sí funciona de manera autónoma en estos rubros que se midieron. Con respecto a lectura, ambos grupos muestran progreso, pero a pesar de que el grupo control obtuvo mejores resultados en lectura, no hay una diferencia estadísticamente significativa. No se confirma la hipótesis 2. En cuanto a la comprensión auditiva, sí existe diferencia significativa en el comparativo de ambos grupos y solamente en el caso del grupo experimental se muestran resultados mayores a los del grupo control. En gramática y vocabulario no existe diferencia estadísticamente significativa de entrada y salida de ambos grupos, ni tampoco en el comparativo, lo cual significa que el progreso de los alumnos es similar después del estudio al que tenían antes. Se comprueba que la plataforma English Discoveries puede generar un progreso global similar al que se obtiene con la clase presencial, libro de texto, docente, actividades en aula y tareas, así como también en la comprensión auditiva, gramática y vocabulario. Con respecto a la comprensión lectora, se recomienda reforzar esta habilidad con actividades adicionales en caso de utilizar la plataforma en lugar de la clase presencial.
Esta presentación es parte de un estudio grande que es una tesis de nivel maestría y se complementa con otros estudios que exploran las opiniones de los alumnos y cómo se sintieron a la hora de trabajar de esta nueva manera totalmente autónoma y asíncrona. Ellos manifiestan, a pesar de haber logrado el avance, prefieren la clase presencial, prefieren la clase con libro de texto y las actividades en aula con docente y con sus compañeros. Siempre será bueno cuestionar la eficacia de los recursos que se utilizan y cuál sea la mejor forma de utilizarlos, y más hoy, porque de acuerdo con Kempe y Gronlund, cada recurso varía de acuerdo con las nociones históricas de enseñanza, aprendizaje, actividades y conocimiento. Y por supuesto, también con base en los contextos. Por nuestra parte, pues esto sería todo. Pueden encontrar todas las referencias y citas en el extenso cuando esté lista la publicación, y pues una vez más expresar nuestro agradecimiento al CEIN y a todos los encargados de que se lleve a cabo este congreso tan interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeras ponentes, por tan sugestiva investigación, trabajo en un rubro tan importante en la parte formativa de nuestros alumnos de las escuelas normales. Les agradecemos muchísimo este valioso trabajo que nos han presentado. Bien.